Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al segundo ciclo del Seminario Interinstitucional Memoria y Archivo de Mujeres 2025-2026. Y bueno, quiero antes que nada agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de Jalisco que nos han permitido llevar a cabo este seminario que, como les comentaba, pues hoy iniciamos su segundo ciclo. Doy la bienvenida también a mis colegas, la doctora Marcela López Arellano, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y a la doctora Milagros Cruz Guerrero, de la Universidad de Guadalajara. Bueno, también quiero, más que nada, agradecerles a nuestros compañeros que hicieron posible que llegáramos este día al seminario y que nos van a acompañar a lo largo de las siguientes 8 sesiones, ¿no? Al Departamento de Comunicación, a Lilia Sánchez y Rebeca Mercado por todo su apoyo, a Sistemas Informáticos y Soporte Técnico, a Julio Almaraz que nos está apoyando y bueno, toda la gente que está también tras bambalinas. También agradezco muy en especial al Colegio de Jalisco, a las autoridades del colegio, al doctor Roberto Arias de la Mora y la maestra Ichel Ruiz Sanguiano, pues por permitirnos que este año, bueno, este ciclo, lo que queda del año y parte del que viene, nos permitan que el Colegio de Jalisco sea sede de este seminario, ¿no? Que también nos ha dejado pues muy buen sabor de boca a las organizadoras, ¿no? Entonces tenemos sorpresas más adelante, como la publicación de un libro que estamos ahí trabajando con las primeras ponencias que se hizo en el seminario del año pasado a cargo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que encabezó la doctora Marcela López Arellano. Bueno, también quiero recordarle a las personas que nos acompañan a través del Facebook que este seminario es un espacio abierto al público en general, que no requiere de inscripción y que, bueno, en esta transmisión ustedes nos pueden ir dejando sus comentarios y que posteriormente todas las sesiones quedarán en el YouTube del Colegio de Jalisco y posiblemente también en el de la Universidad de Aguascalientes. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada de este segundo ciclo, a la doctora Isabel Juárez Becerra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, antes que darle el uso de la palabra a la doctora Isabel, me permitiré leer una breve semblanza de su trayectoria. Y digo breve porque, bueno, quienes la conocemos sabemos que es una joven investigadora muy activa. Isabel Juárez es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, cuenta con categoría nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el programa de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara. Sus principales líneas de investigación son historia de las instituciones, historia de las mujeres e historia del derecho. Cuenta con varios artículos y capítulos de libros relacionados a la historia de las mujeres en Nueva Galicia, en especial sobre transgresiones sexuales y cárceles, los cuales pueden consultar en su sitio de academia.edu. Isabel Juárez es fundadora de la Red de Estudios sobre Espacios Carcelarios, cofundadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras, a quien pues también les aprovechamos para agradecerles todo el apoyo que nos han brindado con la difusión de este seminario. También es cofundadora de la Red de las Otras Historias, Marginalidad, Delito y Transgresión Social. Es socia fundadora de la Asociación de Historiadoras de Jalisco, Carmen Castañeda García. Su investigación doctoral se enfocó en el estudio de Casa de Regidoras de Guadalajara a partir de que se ideó en 1745 y hasta que se integró al complejo edilicio de la penitenciaría de Escobedo en 1871. Con esa investigación obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero en su edición 2021 que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría de tesis doctoral. Esta investigación ha sido publicada por el Colegio de Michoacán, ahí la pueden comprar en la librería, y bueno, también señalar que tiene ya varias reseñas, ¿no? Este libro de Isabel. Pues bueno, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy ella nos presentará Andamiaje Institucional para la Ruta Archivística en la búsqueda de mujeres novohispanas. Te dejo el uso de la voz, Isabel, no sin antes, bueno, reiterarte este agradecimiento porque el día de hoy nos acompañes y pues abras este segundo ciclo. Muchísimas gracias, colegas. Les agradezco la invitación y sobre todo la oportunidad de abrir este segundo ciclo de este seminario que ha tenido un éxito rotundo, ha despertado muchísimo interés en todas las personas. Seminario Memoria y Archivos de Mujeres, así que les deseo todo el éxito en este segundo
periodo del seminario y que seguramente vendrán muchísimos más por el interés que ha despertado. Bueno, en esta ocasión yo les quisiera compartir un poco la visión institucional en el manejo de búsqueda de fuentes de las mujeres novohispanas. Para ello me voy a permitir compartir las diapositivas, sobre todo para ir ilustrando un poco el recorrido que hacemos al momento de estar generando la investigación. Cuando nosotros hablamos de buscar fuentes, generalmente y sobre todo en la actualidad, generalmente nos vamos directamente hacia los buscadores que proporcionan las plataformas, en este caso, pues por ejemplo, el Ágil. ¿Me dicen si se ve bien la diapositiva o...? Sí, 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 te estamos viendo bien. Ah, ok, gracias. Cuando buscamos en el Archivo General de Indias, pues tenemos sobre todo una plataforma que pues a las personas que estamos lejos y aún a las que están en España, pues es lo que nos ayuda a encontrar la documentación, pero está basada en buscador de palabras, ¿no? Nosotros ponemos una palabra clave con algunas otras referencias de localización, específicamente también cuando estamos buscando en el Archivo General de Indias, por ejemplo, pues ya especificamos qué es este archivo en particular, pero al arrojarnos solamente información a partir de palabras claves, también corremos otros riesgos en esta misma búsqueda de información. Por ejemplo, que la búsqueda de palabras se haya agregado, nuestra palabra clave se haya agregado en la descripción del documento, por ejemplo. Es decir, eso ya es una limitante nodal para nuestra propia búsqueda, porque dependemos de qué tanto se referenció o de qué manera se catalogó, se puso el resumen en la documentación y también entender que no todo lo que está en el AJI está pues con reseña tal cual de la documentación. A veces solamente está compendiada en legajos y se describe a grosso modo lo que contiene o el tipo de información que contiene el legajo, pero no se especifica cada expediente o el contenido de cada unidad. Entonces nos enfrentamos a esos retos, por lo tanto me parece muy pertinente hablar un poco más allá de lo que podemos encontrar a partir de palabras búsquedas, palabras claves en los motores de búsqueda, porque nos limita bastante. Entonces lo ilustro un poco así porque creo que es tener como a partir de las palabras claves, ver solamente la punta del iceberg, sin saber cómo es la composición archivística, cómo es el cuadro clasificador, y cómo el acercamiento o el comprender las dinámicas institucionales de precisamente los organismos que generaron esa documentación nos puede dar pistas para acercarnos a la búsqueda, orientarnos, tener un poquito mayor de referencia al respecto, sobre todo por este problema, ¿no? Y no solamente pasa en el Archivo General de Indias con los motores de búsqueda, sino también luego en los catálogos, pues sería la misma dinámica, aunque tengamos la oportunidad de revisar el catálogo en físico, que visualmente nos ayuda, siento yo que nos ayuda desde otra perspectiva, pero también nos limita respecto a eso, ¿no? ¿Qué tanto la persona que realizó la catalogación, qué tanto mencionó en el resumen, o incluso pensar que los resúmenes también pueden tener algunas fallas, ¿no? Para ello, voy a estar ejemplificando un tanto con el caso de Guadalajara, del territorio de la Nueva Galicia, que es donde yo más he trabajado. Pero pensando que este tipo de entrecruce institucional se puede replicar en los otros espacios del orbe indiano. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, pensando que funcionaba el organismo de la Real Audiencia y al mismo tiempo estaba funcionando el Obispo de Guadalajara, es decir, era sede institucional de dos organismos de gran importancia dentro de la administración y el gobierno del orbe indiano. Y estas dos instituciones compartían con algunas diferencias temporales, casi la misma jurisdicción, el mismo territorio en el que se está manejando. Entonces, esto no solamente es para indicar a las instituciones que están generando la información, sino para ubicarlas espacialmente y entender también las dinámicas que van a tener hacia otras instancias para el manejo de la información. Hay que pensar que al final nosotros al buscar fuentes buscamos a las personas o a los organismos que están generando información en su momento. Entonces, conocer quién la genera, desde dónde la genera, con qué finalidad la genera, nos puede ir dando pistas para nosotros después encontrar de manera más puntual a
nuestros sujetos de estudio, a las mujeres novohispanas, por decirlo en esta ocasión, las mujeres de la Nueva Galicia. Entonces tenemos Real Audiencia, tenemos el Obispado de Guadalajara como principales autoridades, pero también tenemos Cabildo, ¿no? Tenemos Ayuntamiento, es otra instancia que hay que considerar en cuenta porque también genera información y vamos a ir viendo qué información genera cada una. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el orbe novohispano, tenemos en cuenta la función del virrey. Entonces, la Audiencia de Guadalajara funciona en gran medida supeditada eh, en cuestiones administrativas a la Audiencia de Guadalajara, ¿sí? Pero cada audiencia a su vez posee estas facultades, ¿no? Cuestiones de gobierno, de justicia, de guerra, hacienda eclesiástica y funcionan como máximo tribunal de justicia en su jurisdicción, ¿sí? Si había algo que se tuviera que apelar, las personas, por ejemplo, de la Nueva Galicia, todavía podría apelar al parecer del virrey, pero era como por eso quedaba un tanto supeditada a la audiencia de Guadalajara, porque funcionaba en algunas cosas todavía dependiendo del parecer del virrey, pero pocas, ¿no? La independencia o la soberanía del territorio de la audiencia era puntual y tan evidente que generaba comunicación directa con el Consejo de Indias, que es lo que nos permite ilustrar también aquí la gráfica. Están las reales audiencias, está la figura del virrey y sobre ellas pues está el Consejo de Indias y tal cual el rey. Entonces la comunicación que se generaba en el orbe indiano de todas las audiencias, de todos los cabildos, de todos los obispados, iba principalmente hacia el Consejo de Indias. Entonces van a estar canalizados hacia esa instancia. ¿Y de qué o cómo van a estar comunicándose? Pues a partir de los 5 elementos ejes de la administración y el gobierno que mantenía eh, pues en funciones cada real audiencia. Entonces, hacia allá va la comunicación que se está generando en el Consejo de Indias, por ejemplo. Dudas sobre gobierno, cuestiones, dudas sobre justicia, sobre guerra, sobre todo Hacienda, la cuestión de los eclesiásticos, porque hay que recordar que con las prebendas que se les brindaban a los reyes católicos, pues el rey de la monarquía hispánica tenía como esta función de vicario de Cristo en el orbe indiano, entonces la comunicación incluso de las partes eclesiásticas tenían una relación más concreta o directa con el Consejo de Indias antes que con el Papa. Y aún así vamos a ver qué elementos sí se podían comunicar con el Papa, los obispos y las órdenes religiosas, ¿no? Pero principalmente casi todos los canales de comunicación y que generaban documentación, un intercambio de documentación, pues iban hacia esta dinámica, ¿no? Eh, por ejemplo, y bueno, aquí yo estoy ilustrando, es más difícil si les jalo directamente la página web de Pares para la audiencia de Guadalajara, pero pues quienes nos esté siguiendo puede ir picando, experimentando un poco también a la plataforma de Pares para ir llevando un poco el seguimiento. Si la audiencia de Guadalajara, al igual que la audiencia de México, cumplía con estas funciones de gobierno, de justicia, eh, de cuestiones eclesiásticas, vamos a pensar entonces de esto, cómo estas funciones se traducen ya en el archivo. Cuando nosotros entramos a Pares, vemos el apartado o podemos encontrar el apartado de audiencia de Guadalajara. Y a su vez nos menciona que esa unidad descriptiva se va a desplegar en 16 unidades más, que es aquí donde está la flechita, aquí le podemos picar y cliquear y nos da como más información al respecto. Y nos va llevando un poco de la mano hacia el contenido de cada unidad. Eh, nos dice, grosso modo, lo que podemos encontrar en cada unidad, pero no nos especifica, no en todos los casos nos especifica a cabalidad las referencias o lo que contiene cada unidad documental. Entonces, insisto, esa es una limitante. No tenemos información concreta, entonces conocer cómo funciona el Archivo General de Indias y cómo está un tanto la clasificación nos permite ir un poquito más allá de lo que nos daría simplemente el motor de búsqueda. Sí es aventarse un clavado, definitivamente, pero nosotros cuando estamos ya con nuestra investigación tenemos ciertos parámetros temporales, o ya buscamos ciertos personajes
Es decir, llevamos de alguna manera ciertas referencias que poniéndolas en juego con la forma en que está acomodado el cuadro clasificador nos puede orientar a dónde sí podemos aventarnos un clavado, ¿no? En esta información. Esa, esa dinámica sería un poco lo que les invitaría a pensar. Tenemos cartas, expedientes, consultas, decretos, que se están dirigiendo pues obviamente al consejo. Y por aquí, por ejemplo, de estas 16 unidades que contiene la Real Audiencia, cada una a su vez pues se va a desplegar en otras unidades, pensando en que están los legajos, las series y para darnos como la información. Pero, por ejemplo, vean aquí lo que nos da de información, ¿no? Cartas y expedientes vistos por el Consejo, que es la descripción que nos da de esa unidad documental, ¿no? Como su propio nombre indica, bajo este epígrafe, reunió el Consejo formando series, cartas, visitas y decretos y un conjunto de documentos originados y o acumulados en el trámite administrativo, pero no nos dice puntualmente el nombre de los personajes, no especifica fechas, o sea, es como algo todavía bastante amplio. Cuando nosotros empezamos a llevar los desplegados, por ejemplo, tenemos cómo nos va dando la referencia de la ubicación en el cuadro clasificador, ¿sí? Esto también es importante porque incluso esto nos puede permitir determinar cuáles tienen imágenes, ¿sí? Que pues se va a señalar no solamente con la fotografía, sino con una pequeña vista miniatura del documento. Pero también, ojo aquí, hay situaciones en las que no se aprecia a simple vista, digamos, esta posibilidad de revisar la documentación a través de las descargas de las fotografías. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la búsqueda, nos indica los documentos que aparentemente sí están digitalizados. Y daríamos por hecho que los que no tienen la vista en miniatura del documento no están digitalizados, por ejemplo, ¿no? Pero sí, y esto es como una cosa que les recomiendo, pueden ingresar a los documentos que no están con la vista en miniatura, ¿sí? Desplegar la parte del cuadro clasificador y en el cuadro clasificador me va a dar como pues todo el despliegue, todas las unidades de donde procede este documento específico y al final, si se fijan, el registro, que es de este caso es de la audiencia de Charcas, aparece ya la fotografía. Y es exactamente el mismo registro, el segundo registro que estoy mencionando aquí, que se aprecia en esta diapositiva, de la Real Cédula a don Fray Diego Morcillo. Pues aquí parecería a simple vista que no hay documentación, y acá, al momento que despliego la información del cuadro clasificador, me percato que sí tiene la posibilidad de visualizar las imágenes, ¿no? Es un tanto para la búsqueda, sobre todo las personas que no estamos, que pues nos cuesta más ir a hacer trabajo en el Archivo General de Indias, cuestión de tiempo, cuestiones económicas, pues es importante tener algunas bases o llevar un poco más de luces respecto a cómo buscar y de qué manera tener ya bastantes o más referencias al momento de llegar ya a la consulta. O tal cual, si no podemos ir, pues saber de qué manera podemos estar llegando a la información y ver cuáles sí tienen la posibilidad de consulta remota. Entonces, por ejemplo, bueno, este ya es nuevamente el de Guadalajara. Igual, en la palabra búsqueda, hay la posibilidad, en el motor hay la posibilidad de buscar por signatura completa. La signatura completa sería el número que va acompañado después de la ubicación de la información, en este caso de la audiencia de Guadalajara, 362. Este no está digitalizado, no se acompaña de la miniatura y solamente me dice que son cartas y expedientes. Ya al momento que despliego la información del cuadro clasificador, pues me especifica que son de autoridades y particulares, ¿no? Todavía bastante vago, pero dentro de esta información, dentro de este rubro de cartas y expedientes, hay cartas y expedientes de obispos, de autoridades de la audiencia, es decir, por lo menos esto ya me dice que son de personas particulares que se están comunicando al Consejo de Indias y que se puede encontrar ahí, ¿no? Y, por ejemplo, esto, ¿no? Como esta es toda la reseña que me brinda el documento,
incluso ahí donde dice alcance y contenido solamente me dice cartas y expedientes, no me está refiriendo personas. Insisto, no me está dando más información que me pudiera haber ayudado al momento de usar el motor de búsqueda. Entonces, me está dejando como a la mitad del ejercicio. Entonces, ya acercándome a a esa serie documental, a esa unidad de documental con la fecha 1795, lo que encuentro para el caso de Guadalajara, pues son documentación, escritos de la rectora que fue la Casa de Recogidas. Y este hallazgo, pues realmente no es mío, es de la maestra María de los Ángeles Galvez Ruiz, que ella encontró esta documentación. Entonces, otra forma en que hemos estado, en que he podido localizar más información sobre esta casa de recogidas, pues es precisamente por lo que otras colegas han encontrado sobre el tema, ¿no? En un texto que publicó María de los Ángeles Galvez Ruiz, hacía esta cita, pues ya al momento que yo fui al archivo del AGI, ya tenía un tanto la referencia, ¿no? Pero lo pongo incluso como ejemplo de que si hubiera sido solamente a partir del motor de búsqueda, yo no hubiera llegado jamás a este documento, ¿no? Es a través de pues los documentos o las investigaciones que van haciendo otras colegas que también nos podemos ir guiando de por dónde buscar, pero también me ayudó a detenerme en la generación que se hacía de correspondencia, porque a veces pensamos que la correspondencia solamente era de las autoridades hacia el Consejo de Indias, cuando también está la posibilidad de que particulares estuvieran escribiendo directamente al Consejo de Indias cuando no veían resuelta alguna función de gobierno o administrativa en el territorio novohispano. Y entre ello, pues también otro pensamiento que hubiera sido limitante sería pensar que solamente los varones con cierto cargo o con cierta relevancia en la jurisdicción escribían directamente al Consejo de Indias. Y en este caso, pues no, era la rectora de una institución, pues con su importancia en la región, pero una rectora, una mujer que está escribiendo de forma directa al Consejo de Indias, ¿no? Entonces, un poco de cómo nos podemos llevar hacia eso. Esta información, esta información se genera, hay que pensar que se está generando en Guadalajara y que por lo tanto hay información que se está quedando aquí. Y hay otra, pues que se está enviando tal cual al Consejo de Indias y pensar también que en muchas ocasiones, pues lo que hacía el Consejo de Indias era pedir la información completa o pedir más informes o que mandaran libros originales. Entonces hay información que se genera aquí, pero por la solicitud que hacía el Consejo de Indias se iba pues casi en su totalidad a, a España. Entonces, muchas veces, pues sí, efectivamente no es suficiente lo que encontremos aquí porque va a haber con este intercambio de información, de documentación, pues va a haber información que vamos a encontrar solamente en el Archivo General de Indias y otra que por su naturaleza o porque no se envió al Consejo de Indias, pues obviamente va a estar aquí, ¿no? Ahí, como la casa de recogidas funcionaba desde la autoridad eclesiástica, desde el arbitrio del obispo, pues la información se generó principalmente en el archivo, o se concentró, se localiza en el archivo del arzobispado. Entonces, desde el archivo del arzobispado, lo que se conserva también da cuenta de funciones prácticamente, netamente administrativas y económicas de la institución. Que también hay que recordar que cuando conservamos, lo que conservamos en realidad es lo que apreciamos. Si ponemos en contraste lo que se conservó respecto a la casa de recogidas con otras instituciones, por ejemplo los conventos, pues encontramos que la cantidad de documentación es mínima, porque una casa de recogidas pues era para mujeres pecadoras. Entonces, los documentos que hay en el archivo del arzobispado es tal cual una caja con alrededor de 30 expedientes. Esto es lo que se encuentra aquí. Y no por ello vamos a determinar que son los 30 expedientes que generó la institución en toda su vida institucional, pues no, sino hay que comprender cómo también la apreciación o la percepción que se tiene de aquello que se quiere conservar, pues es un filtro importante para los mismos archivistas de su momento, de qué se conserva y qué no. Por eso, esta información que está remitiendo, este escrito que realiza la rectora de la Casa de Recogidas, Cayetana de Silva, que envía hacia el Consejo de Indias, pues no toda esta información está acá en Guadalajara, ¿no? Dentro de las funciones de la Real Audiencia, ya les comentaba un poco de gobierno, de administración, de justicia, lo eclesiástico, pues mucha de la comunicación que se hacía con el Consejo de Indias, ciertamente, pero ¿qué sí se quedaba aquí o qué se ha quedado aquí? Lo que se conserva
de la Real Audiencia es principalmente en las cuestiones que son netamente de justicia, como sería el ramo civil, el ramo criminal, fiscal y de difuntos. La información también la pueden encontrar en la página de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde se desglosa también por archivos y que también tiene motores de búsqueda. Pero a lo que voy aquí es, por ejemplo, el entrecruce que se puede hacer de la información, porque en ese momento que era una jurisdicción compartida, digamos, entre el obispo y la Real Audiencia, los bienes de difuntos, los testamentos pueden estar en las dos instancias, tanto en lo eclesiástico, porque era sobre todo cuando había donaciones o algún interés por parte de la iglesia, con las capellanías, pues con la asistencia o la disposición de la persona que falleció respecto a sus bienes, a la entrega o el cuidado de sus bienes materiales, si había deudas por cobrar, es decir, va implicando a otras autoridades. Esto es la información de de los testamentos, pues puede estar en el arzobispado y si por alguna cuestión generaba controversia, también puede estar en el archivo de la Real Audiencia, ¿no? Entonces se puede buscar en ambos lugares a las mujeres que estaban testando su cultura material, cuál era la fortuna o los medios que estaban legando, pues se puede encontrar en los dos lugares, ¿no? Generalmente cuando pensamos en archivo criminal, pues pensamos en cuestiones muy concretas eh, de transgresiones, pero también, como nos ha enseñado Arlette Farget, esta información también nos puede dar bastantes datos sobre la vida cotidiana. Entonces, más allá de la transgresión, ¿qué de la vida cotidiana podemos encontrar acerca de estas mujeres? Pongo a colación otro de los documentos que he localizado, ¿no? De una mujer en 1807 que se está peleando en la plaza y por la transgresión, por la pelea que tuvieron, la llevan pues ante los tribunales. Pero un dato que menciona el documento es que están en la plaza, se están peleando y que estaban en la venta de empanadas. Las personas que son de Guadalajara saben que en periodo de Cuaresma, sobre todo, es muy dada la venta de empanadas. Entonces, ese documento me parece muy valioso porque más allá de la transgresión me está hablando de manera secundaria de un dato muy concreto de la cultura de Guadalajara, la cultura, la gastronomía, pues, tal cual de Guadalajara. Entonces, como también están esos otros datos que no hay que dejar de lado dentro de la búsqueda de las mujeres, su cotidianidad y la cultura que se está generando en ese contexto. Ahora con respecto a las funciones del obispo, ya vimos un poquito la información que se genera desde la Real Audiencia, sus alcances, y ahora desde la otra institución que era la del obispado. Y pensar de manera muy concreta qué hace un obispo, pues en tanto que está haciendo visitas, perdón, ya me pasé aquí, visitar, hace vigilancia, empieza a generar normativas, ordenanzas, juzgar, informar y gestionar. Ahora esto hay que pensarlo hacia dónde se dirige en cuestión de documentación, hacia dónde se está generando o en qué momento se está generando. El obispo se va a comunicar principalmente al Consejo de Indias, pero también se comunica con el Papa. Entonces hay información del periodo novohispano que vamos a estar encontrando en los archivos del Vaticano. Cuando se refiere al Consejo de Indias, pues es principalmente cuestiones administrativas, de gobierno y justicia. Y cuando se trata del Papa, casi principalmente son cuestiones de gobierno, porque hay cuestiones puntuales que tiene que cumplir cada obispo cuando es nombrado. Eh, por ejemplo, el obispo, una de las cosas con las que se refiere o con las que se comunica con el Papa es cuando va a generar una visita ad limina. La información de visita ad limina, que es cuando reconoce su jurisdicción e informa con detalle todo lo que observó en esa visita al Papa, ya no al Consejo de Indias. Entonces, esas visitas ad limina que se han hecho por casi todo el tiempo, pues van a estar en el Archivo Vaticano. Y ahí, pues el obispo va a informar tanto las instituciones del Estado de la Feligresía y dentro de ese informe de instituciones, pues van a estar las instituciones de las órdenes religiosas, si hay desavenencias con cuestiones puntuales con la feligresía, lo que él observa, y pues entre la feligresía obviamente también están las mujeres. Entonces no hay que descartar que dentro de esas visitas ad limina está información de conventos, de colegios, de beaterios, de instituciones como la Casa de Recogidas.
Obviamente ahí también dependemos de la generosidad del obispo para escribir con más o menos detalle esta información que está enviando al Papa, ¿no? Pero como si hay una relación directa de lo que se está generando en su jurisdicción para informar con el Papa. Lo que va a generar el obispo, y esto es también un poco la dinámica que tiene el archivo del Arzobispado de Guadalajara, que está acomodado a partir del principio de procedencia, que ese también es otro gran tema. Aquí les estoy compartiendo algunos datos de archivos que están organizados bajo el principio de procedencia. Nos metemos en más complicaciones cuando nos encontramos con archivos que tienen acomodos arbitrarios, ¿no? O temáticos que no favorecen como esta identificación. Porque aquí, si les comento que el obispo está generando información, sobre todo de administración, gobierno y justicia, a su vez, la información, el acomodo de la información que está en el archivo del Arzobispo de Guadalajara también está con esta misma dinámica. Está generando información de gobierno y administración, que es un tanto muy similar, y generó estas series y estas subseries, ¿no? Hay la serie de obispos, la serie religiosos, religiosas, obras asistenciales y asuntos económicos. En la parte de los obispos también va a haber cuestiones de visitas, edictos, cartas, es decir, también correspondencia, y en ese sentido lo mismo, ¿no? Si el obispo va y hace visitas, ya no es solamente la adlimina para el reconocimiento primario de su jurisdicción, sino visitas constantes a las instituciones que tiene a su cargo. En las visitas vamos a encontrar información, pues, de las religiosas o de los colegios de niñas o de las casas de recogidas. Igual en las cartas, en las cartas donde está toda la correspondencia, porque las religiosas o las rectoras de los colegios o los baterios se comunicaban también con el obispo. Entonces no hay que dejar de lado que ahí también hay información en la correspondencia. En la parte de los religiosos, religiosas, pues nos queda claro que habría información de cada una de las órdenes, por ejemplo, ¿no? De cada una de las órdenes femeninas que hubo en la jurisdicción de la Nueva Galicia, que fueron 6 en este caso, 5 en Guadalajara y una en Lagos, ¿no? Entonces va siendo parte de acá. Y también dimensionar, pues, los alcances de la jurisdicción en los diferentes momentos del periodo novohispano. Como en un momento el obispado de Guadalajara era hasta lo que fue Nueva Vizcaya, después se fue recortando el territorio, pero todo ese marco, todo ese territorio estaría generando información que podríamos encontrar concentrada en el archivo del arzobispado. Otra serie, pues, es la de obras asistenciales, donde están hospitales, colegios, y en esa sección está también lo que es la casa de recogidas. Y aquí también sería repensar cómo la misma disposición del archivo, que es a partir de cómo funcionaba la institución, me da pauta para pensar cuál es el sentir o la esencia de cada uno de los organismos de los que se está generando información. Por ejemplo, la casa de recogidas que estudié estaba en esa sección de obras asistenciales, cerca a los hospitales, a los colegios, ¿no? Físicamente, la caja de la casa de recogidas estaba entre los hospitales y los colegios. También es pensar qué me quiere decir esa información visual o material del archivo respecto al objeto de estudio que yo estoy realizando, ¿no? Que yo estoy persiguiendo. Cada institución, en el caso de las religiosas, de los colegios, los vieterios, las casas de recogidas, cada institución tenía un cura, un párroco, un bachiller que estaba al cargo de la institución. Entonces, dentro de esa información, para rastrear también estas dinámicas, pues la información de los párrocos va a estar también pues en otra área, ¿no? En otra sección, que también puede dar vistas de quién es el párroco de la institución o si generó otra documentación con relación a su cargo propiamente, ¿no? Aquí. En el archivo del arzobispado también está el apartado de justicia, porque hay que recordar que en ese momento el obispado también generaba esa, esa función el obispado. Entonces está el provisorato y está la parte de capellanías. En el provisorato vamos a encontrar todo aquello referente a nulidades y disolución matrimonial o diligencias matrimoniales. Y en el de capellanías
pues también es donde están los testamentos, ¿no? Con toda esa información matrimonial que me da no solamente para entender las dinámicas del matrimonio, sino incluso para estudios de genealogía, para identificar las partes contrayentes, la procedencia, y georreferenciar o ubicar de dónde estaban las personas contrayendo las nupcias, los problemas que había en las diligencias matrimoniales, el oficio de los contrayentes, y todo esto que se puede generar aquí en la parte provisorato, ¿no? Este ya es un documento muy concreto sobre la casa de recogidas, lo pongo también de manera de ilustración, y es un libro de cuentas. Generalmente, bueno, como les mencioné, pues la información que se tiene sobre la casa de recogidas es principalmente de índole administrativo y económico, que era lo que más le importaba a la institución. Entonces, este es principalmente un libro de cuentas. Y a simple vista, pues nos podría parecer muy, eh, pues que aporta poco respecto a la información que puede tener, pero también con esta búsqueda de las mujeres hay que prestar atención a todos los detalles porque pues la documentación que dejan las mujeres pues, tenía otras características, ¿no? En este caso, los libros de cuentas que se van generando desde la casa de recogidas, podemos identificar precisamente el nombre de las rectoras que estaba llevando a cabo el libro de cuentas, que es información que solamente encontré en los libros de cuenta. Me da la información del nombre de la rectora, el periodo que estuvo en el cargo, y aparte, o sea, eso en cuanto a las figuras de autoridad, las mujeres que estaban a cargo de la casa de recogidas. Pero me da también la información de la dieta de las mujeres que estaban en la institución. Y estos libros de cuentas pues son muy similares a los que podemos encontrar en colegios, beaterios y conventos, con la salvaguarda que también mucha de la información que generan los conventos se mantiene en sus repositorios privados, ¿no? Todavía faltaría como ese acercamiento a los archivos que va generando la propia orden y que no salen, no están en comunicación con las instancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los archivos de las órdenes conventuales siguen siendo en muchos de los casos, pues, un misterio para nosotros como investigadores, ¿no? Pero no descartar que por ahí están, igual quien tenga la fortuna de ganarse la confianza de una orden religiosa, pues podrá adentrarse más a ese tipo de información, ¿no? Pero bueno, en general, casi todas las instituciones van a generar libros de cuentas. Entonces, ¿qué podemos encontrar en estos libros de cuentas y cómo podemos eh, dar pistas del funcionamiento, de las experiencias de las mujeres, de sus hábitos en ese momento del orbe novohispano, ¿no? Entonces, les comento, tenía como la información de la rectora, el periodo en el que estaba ella trabajando, me da por días, el desglose por días de lo que se está comprando y lo que se está gastando. Entonces, llevar un tanto cuáles son los registros y económicos de la institución, pero sobre todo qué consumen esas mujeres, ¿no? Atrás de estos libros de cuenta que me dan pues solamente información de gastos, me está diciendo también qué consumen las mujeres, qué están comiendo esas mujeres en reclusión. Dentro de estos libros de cuenta hay detalles que son más de la vida cotidiana, por ejemplo, que hubo peleas por la comida o que a causa de algún evento especial se dio una dieta pues también especial, donde me habla de festividades concretas de la institución o que porque recibieron determinadas visitas, las mujeres prepararon ciertos alimentos. Entonces me habla también de esa otra parte más de la vida cotidiana, en donde podemos estar rastreando pues precisamente la cuestión de las mujeres, ¿no? Que parece que al no estar mencionadas se difuminan del expediente, pero al final estas cuentas me hablan de lo que comen esas mujeres, de cómo están llevando su día a día y también los aspectos de la religiosidad, cómo se está viviendo ahí, ¿no? Y de que si consumen carne, que si consumen chocolate, que si compran velas. Ahora la invitación es pensar, pues, hacia quién o por qué se compran en determinadas fechas, ¿no? La información también hay que determinar, siempre identificar los emisores, ¿no? ¿Quién está emitiendo o quién está generando el expediente? Si es el rector, si es el promotor fiscal, el juez, el provisor, y a quién se está dirigiendo, porque hacia donde se esté dirigiendo la información, pues habría que en correspondencia buscar también en esas otras áreas, ¿no? Está dirigiendo la información al obispo, al ayuntamiento, a la Real Audiencia, entonces no solamente bastaría como buscar en el arzobispado, sino entrecruzar en esos otros canales con los que se estuvo generando la documentación.
El tipo documental, pues es claramente administrativo, ¿no? En este caso, el libro de cuentas. Y que de este libro de cuentas, ¿qué información se generó? Pues el nombre de todas las rectoras, con las fechas en que estuvieron en el cargo, algunos datos personales incluso, si eran viudas, si eran casadas, si vivían en la casa con sus hijos. Es información que está en los libros de cuenta. Una fuente que podría parecer muy áspera porque contiene solamente, a primera vista pensamos que solamente contiene números, pero ya adentrándonos en materia, pues tiene muchísima más información, ¿no? Y también nos da esto que sería respecto a la compra de la carne, ¿no? Insisto, no solamente es lo que se gasta en reales para la compra de la carne, sino el consumo que están teniendo esas mujeres, cómo son sus hábitos alimenticios y al mismo tiempo su religiosidad, porque las líneas en picada, pues es el periodo de Cuaresma, ¿no? Están respetando el periodo de Cuaresma y además todos los viernes guardaban, pues se abstenían del consumo de carne o los días de fiesta del patrono de la institución, nos habla de otras dinámicas, ¿no? Eh, Estos son los archivos que podemos encontrar clasificados bajo el principio de procedencia, pero hay otros, en el caso de Guadalajara, en el archivo en el archivo histórico municipal de Guadalajara, la información no guarda el principio de procedencia y pues genera otras complicaciones. Por ello, aquí la recomendación o lo que podríamos pensar en las formas de búsqueda de la información también es remitirnos un tanto a cómo funcionaba el ayuntamiento y hacia dónde o quiénes estaba generando información, porque hay que recordar que el ayuntamiento también tenía funciones de policía, de administrativas, de gobierno y funcionaba como tribunal de primera instancia. Entonces, hay muchas transgresiones o muchos permisos también que iban a solicitar las mujeres al archivo municipal. Por ejemplo, si iban a mercar algo, si tenían que hacer querellas de cuestiones un tanto más, transgresiones un poco más cotidianas de, de su día a día en el río, en la cuestión de lavado de ropa, de la venta de comida en los portales, de si tenían que generar alguna información para el jefe del cuartel. Esta información la vamos a ir encontrando en el cabildo. Entonces, entendiendo cómo funciona también el cabildo, podemos entender qué mujeres se estaban acercando al ayuntamiento y con qué finalidad. Las mujeres que estaban a cargo de una institución, como sean los colegios, los beaterios, las casas de recogidas, podían acudir al ayuntamiento para solicitar ayuda económica para su institución, como alguna, eh, para que fungieran un tanto como benefactores y además por la cuestión de policía, que el ayuntamiento dentro de sus obligaciones era también pues mantener en orden no solamente las calles, el empedrado o cuestiones más prácticas de servicios, sino que dentro de esos servicios también se incluían o se entendían que dentro de esos servicios tenían que vigilar el funcionamiento, sobre todo la fábrica material de los edificios que están en la ciudad. Y dentro de esa fábrica material, pues estaba el cuidado de colegios, beaterios, casas de recogidas, hospicios también. Eran un tanto de las dinámicas que se estaban generando. El ayuntamiento, al hacerse cargo también de espacios como la Alhóndiga, pues también había la Alhóndiga, la sanidad con el cuidado de los perros en las calles, entonces había también peticiones ahí de las mujeres sobre a favor y en contra, por ejemplo, respecto a eso, y no solamente de la sanidad con la cuestión de los perros callejeros, sino también con las disposiciones, insisto, del mercado o de los sitios de matanza, ¿no? De cómo también se van generando quejas de hombres y mujeres de los estados, de si el espacio no estaba debidamente higiénico. Entonces, esa información se está generando en el archivo histórico y es donde la podemos encontrar. Entonces, aquí hay un poco de las de la información, también a grandes rasgos, porque no hay un motor. Por ejemplo, el archivo histórico no tiene un motor de búsqueda. La información que vamos a localizar sería directamente en físico en el archivo.
pero es muy amplio, ¿no? Pero teniendo un poco esto en mente, podemos identificar, por ejemplo, en los gremios de industria, hay información sobre la fábrica de tabacos que se instaló en Guadalajara. Y en la fábrica de tabacos, las personas que laboraban eran principalmente mujeres. Entonces, si queremos encontrar información de mujeres laborando, podemos encontrarla en la parte del archivo del ayuntamiento, en estas secciones de industria, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar otro de los grupos, que sería las actas de cabildo. En las actas de cabildo se están registrando las mujeres que están siendo docentes en el periodo novohispano, ¿no? Tenían que hacer un registro ante el párroco y también notificar al ayuntamiento que iban a impartir clases. Entonces, en las actas de cabildo se llega a mencionar también el número de mujeres o las mujeres que están haciendo esa solicitud. Asimismo, también en la parte de, de obras públicas y de sanidad, podemos encontrar también muchísima intervención de las mujeres que solicitan ya sea apoyos del ayuntamiento como donaciones, apoyos que solicitan al ayuntamiento para que sea la alhóndiga la que les apoye, o las quejas de las mujeres respecto a los precios que tiene la alhóndiga, que son cosas que pensamos que solamente estarían como con los hombres, con los que están vendiendo el producto, pero también hay cuestiones de las mujeres que están acercando al ayuntamiento como primera instancia, ¿no? Y las cuestiones de sanidad. Es decir, en cada ramo pensando en la función que tendría el ayuntamiento o cada organismo, en este caso Real Audiencia, Obispado, Ayuntamiento de Guadalajara, pensando en cuál era su función en la sociedad, podemos comprender de qué manera van a estar las mujeres en los archivos y para qué se están acercando, ¿no? Cómo es que los chicos que van al principio pues, nos ayudan mucho, un poco más a identificar esos dinamismos, esa relación en la elaboración documental, en los registros documentales que están dejando las mujeres. Hay cuestiones que, eh, pues bueno, por las mismas dinámicas de los archivos, de cambios administrativos, pues se nos pueden escapar en cuanto a los catálogos, ¿no? Hay archivos que cada cambio de administración buscan generar un catálogo nuevo y pueden ser mayores complicaciones para quien quiere consultar, pero entendiendo cómo funcionan las instituciones, desde dónde están generando la documentación y cuáles son los vínculos que generan con otras instancias, nos puede ser más factible el rastreo de estas mujeres pues en este caso en el contexto novohispano. Y bueno, con esto me gustaría concluir. Insisto, la página del archivo de la Real Audiencia de Guadalajara tiene acceso público, tiene motor de búsqueda, pues al Archivo General de Indias también, en el caso de los cabildos a veces es más complicado, pero pues mm, no quita que haya algunos documentos que sí, hay algunos ayuntamientos, perdón, que sí tienen más a la disposición esta información, ¿no? En motores de búsqueda, por lo menos. Y bueno, con esto me gustaría concluir y pues agradecerle sobre todo su escucha y espero que haya aportado un poco a este rastreo de las mujeres, este periodo novohispano, y pienso sobre todo las personas que están como iniciando su investigación, que hacia dónde se pueden dirigir en los archivos o cómo pueden dirigirse a los archivos, pues mucho es entendiendo sobre todo cómo funcionaban en su momento las instituciones que estaban generando esa documentación, para comprender desde ese funcionamiento cuál es la disposición documental que pueden estar teniendo los archivos y cuáles serían los cruces de series o secciones o de legajos que yo podría realizar para la búsqueda de las mujeres que serían de mi interés, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación y por darnos también como pues como tú nos lo señalaste, ¿no? Este andamiaje de cómo fuiste tú construyendo y cómo a partir de estos archivos que no están pensados justamente en destacar, ¿no? A las mujeres,
tú fuiste encontrándolas, ¿no? Como dices, en un libro de cuentas, pues al final viste que comían o veías cómo distribuían posiblemente su tiempo, o sea, fuiste encontrando los nombres de las personas que estaban ahí, de las rectoras. Entonces, bueno, me parece también muy interesante este especie de también rompecabezas, ¿no? Que tuviste que ir haciendo, ¿no? Buscando entre estos archivos institucionales, ¿no? Porque es lo que hay. O sea, si queremos estudiar a estas mujeres, como el estudio que tú realizaste, forzosamente es ir a los archivos institucionales, ¿no? Que es donde quedaron las huellas de estas mujeres. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Hasta ahorita no tenemos preguntas por medio en el Facebook, solo Rey Vázquez saluda desde Puebla y Adriana Orozco también envía saludos. No sé si tengan alguna pregunta o comentario aquí, Milagros y Marcela. Adelante, Marta. Bueno, espero que no se me corte porque se ha estado yendo y viniendo la señal por el lugar en el que estoy. Pero antes que nada le quiero dar muchísimas gracias a la doctora Isabel. Es un gustazo conocerla o conocerte y además escuchar toda esta ruta que nos presentas, pero que además nos permite em, repensar cómo buscar en los archivos, porque la... Sí, te perdimos, Marcela. Sí. Bueno, igual si quieren, ahorita en lo que se reconecta Marce, hay una pregunta también Ah, es que me voy, sí, ¿verdad? Está tremendo sí, te la... perdimos un momento, Ya sé, entonces, sí, me da mucha pena. No sé, si quito mi imagen, tal vez, si quito sí, la... sí, fue lo que nos Déjame lo comentaban. quito, aunque Ujú, sea, vea raro que esté hablando, sin imagen. Pero yo, a ver si así no se va. ujú. No te escuchamos, Marce. Bueno, nuevamente perdimos la conexión. Sí, está muy mal. Igual les voy a Sí. apuntar en el chat, Cristi. Muy bien, muchas ¿Sale? gracias. Ujú. Cela, bueno, no está en la ciudad, ella está fuera, entonces esto también hace que sea un poco más complicada la conectividad. Bueno, tenemos también una pregunta de Mercedes Blanco, que bueno, nuevamente agradecemos que nos esté acompañando como lo hizo en el ciclo pasado. Ella, bueno, señala que se perdió un poco el inicio. Y pregunta Isabel, ¿no? Dice que la investigación que está estudiando sobre casa de recogidas y la pregunta específica es, ¿cuál tema en específico estás tratando en tu investigación, Isa? Bueno, muchas gracias por la pregunta, por la atención. La casa de recogida la estudié desde que se ideó en 1745 por un jesuita hasta que la institución se mimetizó con la penitenciaría del Estado de Jalisco en 1871, la penitenciaría Antonio Escobedo. Trato de estudiarla de forma integral, con todas las aristas posibles y sobre todo no perdiendo de vista que al final era una institución para mujeres. Entonces, para mí era muy importante rescatar cómo eran las mujeres que están al interior, cómo vivían, qué comían, cuál era su vida cotidiana al interior de la institución. Y la complejidad del caso, pues es que precisamente las mujeres, y sobre todo las mujeres transgresoras que están en una casa de recogidas, no generan información, no van a generar eh, crónicas como las religiosas, que a través del confesor dejaban un tanto de su legado, algunas bajo su propia pluma, que compartían su experiencia de las órdenes religiosas, pero eso no lo vamos a tener en otro tipo de instituciones. No lo vamos a tener en conventos, no lo vamos a tener en viaterios, no lo vamos, y mucho menos lo vamos a tener en casas recogidas. Entonces, la búsqueda, la invitación es repensar eh, qué qué de esa información institucional, de la poca, mucha que se preserva, qué de esa información me está hablando de las mujeres, entre sombras, de manera poco visible, pero que me está dando cuenta de esas mujeres. Si, por ejemplo, los libros de cuenta para mí fueron
un material fundamental cuando pude encontrar darle ese abordaje, ¿no? Que no solamente eran libros de cuenta, que no solamente me decía lo que gastaba la institución en reales y que pues siempre estaba en números rojos. Si yo hubiera hecho una historia meramente institucional, con ese dato hubiera sido suficiente. La casa de recogida siempre está en números rojos, nunca les alcanza el dinero y se gasta mucho más de lo que recibe de ingresos. Esa primera lectura de un libro de cuentas solamente me hubiera dado una pista de la función institucional, la parte económica de la casa de recogidas. Pero mirando más allá de eso, pues estos libros de cuentas que me están indicando qué se compra, cada cuánto, para quiénes, pues me da esta información respecto a las mujeres en su cotidianidad, qué están comiendo, qué días comen otra cosa distinta, graficando la información, qué días son días de abstinencia, cómo es su religiosidad dentro de la institución. Más allá de las mujeres con poder como las rectoras, me permite encontrar esas mujeres en plural que estaban habitando el espacio. Otro dato que me pareció muy interesante de encontrar en los libros de cuenta es que también se registra a las mujeres que parieron estando en la casa de recogidas y cómo para ellas se compraba una dieta especial, se pagaba a la partera, se pagaba también ungüentos o los medicamentos que fueran necesarios para ese momento de la mujer que estaba en parto. Sí es otra información de las mujeres, aunque no les pueda dar un nombre concreto de saber quién fue la partera o quién fue la mujer que dio a luz. Me habla de esas mujeres en plural que están compartiendo un mismo espacio y que dentro de ese espacio de índole más carcelario, pues están teniendo estos otros momentos de solidaridad femenina en el momento del alumbramiento, porque generalmente la partera era otra misma mujer que habitaba la casa de recogidas. Y cómo se hacía esta disposición para que la rectora, en su calidad de pues administrativa, tenía que hacer las compras, acercar velas para que la mujer pudiera amamantar durante la noche. O sea, se estaban tendiendo esos otros cuidados que, insisto, que si solamente hubiera visto los libros de cuentas por sus cifras, pues no hubiera identificado, no hubiera rescatado. Entonces, como las mujeres dejan tan pocas huellas, nos toca rascar más por debajo de las piedras para encontrar a todas estas mujeres, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A Muchas ver, gracias, Isa. deja ver si me Sí, cambié de red, a ver si me da oportunidad. Porque bueno, yo sí quiero comentar algunas cosas de la presentación de la doctora Isabel. Em, me, me gusta muchísimo las pistas que nos das, porque no son nada más en dónde encontrarlos, sino qué preguntas hacernos, ¿no? Ahorita cuando presentas el libro de cuentas, sí es cierto, ves un libro de cuentas y ves los números, y en realidad detrás de los números están las vidas y las experiencias de cada una de ellas, ¿no? Desde la rectora que era viuda, como las que nos presentaste viudas, de fulanito, perenganito, con 2, 3 hijos. Una cosa que me pareció muy interesante y te quiero preguntar es esta comunicación de la iglesia. Em, Tenían los obispos que mandar la comunicación al Papa y esa comunicación se queda en el Vaticano, como dices tú. ¿El Vaticano tiene los archivos digitales? ¿Se puede consultar desde lejos o hay que ir, hay que ir a Roma? ¿Has tenido tú la oportunidad de estar allá? Yo no estoy en Roma, pero esos archivos sí hay que ir en Roma, no están digitalizados y pues están en latín, ¿no? O sea, también Ah, cierto. hay que prepararnos para todo eso. Las visitas a la mina, pues por la autoridad a la que se dirigían, son de los documentos que genera el obispo en latín. Entonces, están en latín y hay que ir al Vaticano. Y de esos, eh, o sea, yo tengo poco conocimiento de que haya copias acá, ¿no? Porque era un informe que se enviaba al Papa y ya, ¿no? No se enviaba al Consejo de Indias, por ejemplo, la visita al Limina, no encontraríamos información de las visitas al Limina en el Consejo de Indias, ¿no? Solamente allá, solamente en latín, y pues bueno, es una doble chamba, pero no hay que desestimar la vuelta a Roma y ya después buscaremos los medios para la transcripción en latino.
Sí, esa parte me pareció muy interesante porque creo que a veces nos quedamos pensando en los archivos que tenemos ya, como sería en este caso pares, y pues los archivos en físico, como los de cada ciudad. Otra cosa que me pareció clave es que pensar también cómo se generó la documentación. A veces solamente pensamos en lo que encontramos. Ah, aquí hay esta carta. Pero si hay una carta, es que había personas. Ya me borré. Todavía estoy. Eh, oh, qué mal, perdón. Pero esa pista que nos das de pensar cómo era la comunicación, quién tenía que mandar documentos a dónde, informando qué. Porque, por ejemplo, en Aguascalientes, en una investigación que hicimos sobre las mujeres del siglo XVII, no encontramos ninguna congregación religiosa. No encontramos que hubiera ni conventos ni beaterios, pero sí había muchas cofradías y en los testamentos algunas mujeres le dejaban todo a la cofradía. Bueno, no a una cofradía, a dos o tres, que es otra forma también de encontrar a las mujeres, ¿verdad? Pero tal vez en esta comunicación de los obispos que tú dices, o de los párrocos a los obispos, pudiera haber más información de algún grupo de mujeres religiosas que sí estuvo durante ese siglo y que no conocemos, ¿no? Bueno, ya dejó contestar porque... Gracias. Gracias, Marcela, porque ahorita me permites retomar otro dato, porque como historiadores, historiamos aquello que nos es tangible, ¿no? Principalmente. Y en el caso de Guadalajara hubo intentos de fundación de la Orden de las Monjas Concepcionistas, pero como se quedó en intentos, pues no es algo que rastreemos, no es algo que le demos profundidad o que historiemos, que problematicemos cómo fue la comunicación de esas monjas concepcionistas que buscaron pues directamente al obispo. Entonces esa información está en la correspondencia del obispo. No va a haber un legajo tal cual de religiosas concepcionistas porque no las hubo, pero entender cómo esa comunicación ya va dejando vestigios del interés de las monjas por fundarse acá, de cómo estuvieron buscando apoyos por materializar su orden, pues nos habla también de las redes, del interés por extenderse a otros territorios, de quién las podía ayudar acá, de los de la cantidad de capitales que pensaban podrían reunir, de quienes querían venir a fundar, los nombres de ellas también, pero eso creo que también es otro reto. Pasa lo mismo un tanto, creo yo, con los beaterios. Pensamos en los beaterios como una institución fundante que da pie a conventos o a colegios, sobre todo ya en el siglo XVIII transitaron los beaterios, transitaron a colegios, pero siempre queda en el aire la pregunta de cuántos de esos beaterios no lograron trascender ni a convento ni a beaterio y por lo tanto no tenemos mayor información de ellos. Hay varios casos así que pues como no se materializaron, pues cómo historiar aquello que ya no trascendió, como, o estos casos que se quedan en intentos, pero que ahí hay algunos vestigios documentales también, ¿no? Con estos intentos de las concepcionistas, pero pues no hubo la orden como tal, y otras órdenes, ¿no? Que también hicieron venir, órdenes de mujeres que quisieron venir para acá y no encontraron el apoyo suficiente, sobre todo económico, para fundarse, establecer orden acá. Y lo otro, que bueno, es dentro de otro tema, pero también creo que es dentro de esta dinámica de cómo problematizar o cómo historiar eso que no existe. En el caso de, estoy con otro trabajo realizando un estudio sobre cismas novohispanos y no hay cismas novohispanos, ¿no? Pero cómo debatir o cómo ir argumentando por qué no hay, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, las bases fundantes que me terminan por indicar que no hubo cismas en lo novohispano? Entonces, a veces historiar lo que no existe llega a tener más grado de complejidad que lo que hay, y creo que es algo que comparten mucho con las mujeres, ¿no? Siempre pensamos en la invisibilidad de las mujeres, en dónde no existen, pero es sí rascar, insisto, rascar más y ver dónde sí existen y desde dónde las podemos nombrar y hablar, ¿no? De visibilizar todas estas experiencias históricas de las mujeres. Gracias.
Sí, Marce. Eh, para cerrar un poco esta idea de la doctora Isabel, me hiciste pensar mucho en que a pesar de que no se hayan creado los conventos o los grupos de estas mujeres que querían comenzar una congregación, o sea, la vida de una congregación en una cierta ciudad, lo que sí podemos ver es su capacidad de, ¿qué diríamos? Como de comunicarse con las autoridades, de pensar en estar en los lugares, es decir, ya no pensar solamente en lo que, como tú dices, se creó, sino esa capacidad que luego le decíamos antes de agencia, ¿no? Esa capacidad de las mujeres en las que ellas querían hacer cosas y querían comunicarse con la comunidad a través del convento o de la congregación, obviamente a través de la religiosidad, pero si no se logró, no significa que no haya existido todos los esfuerzos y la comunicación. Y esa es la parte que es un reto muy padre porque implica pensar también en lo que no se logró y no tienes el resultado como la carta, pero sí tienes toda la acción de la sociedad que igual las apoyó, algún papá que le dio una herencia a una hija que era monja, algún párroco que estaba muy interesado en que les dieran la casa de la esquina, pero pues a la mera hora no se logró. Todo eso es historia, pues es acciones, es participación, es experiencia que no se logra, pero si lo tienes en los documentos como cartas de intención, pues me parece que hay muchísimo más, ¿no? De lo que pareciera que hay, ¿no? Bueno, eso. Ya dejo a mis compañeras porque luego... Sí, muchas gracias, Marcela e Isabel. Yo también identifico, Isabel, como dos momentos, ¿no? A lo largo de tu exposición. El que nos hablas en un primer momento es quién genera la información, ¿no? En su momento, el obispo, que como tú nos dices, bueno, esas instituciones, entre ellas el obispo, que juzga, que están buscando también tener... gestionar lo que se está haciendo y lo hacen desde una visión administrativa y económica, ¿no? Que era, de alguna manera, ahí vemos cuál era la intención, cuál era lo que para ellos era importante, y el otro momento en el que tú ya estuviste presente, ¿no? En el de ya cuando se convierte en archivo y quién está haciendo como todos estos motores de búsqueda. En ambos, pues se ve mucho esta visión masculina, ¿no? Esta visión que está buscando como la mayor parte de los archivos, que siempre se resguarda con mucho celo la parte económica, la parte administrativa, porque es lo que se revisa, pero dentro de todos estos documentos, la historiadora, pues... sobre todo las historiadoras, pues con esta perspectiva de género, dentro de esta información de cómo se generó y cómo luego se organizó y se convirtió en archivo, ahí vamos como buscando entre estos pues yo siempre digo, ¿no? Esta parte como tipo rompecabezas, vamos buscando la huella de las mujeres, ¿no? Entonces, me gustaría como un tanto preguntarte, ¿con qué perspectiva llegaste tú, por ejemplo, a este archivo general de Indias? ¿Qué pensabas encontrar y con qué preguntas llegaste para lograr ver en estos documentos tan oficiales, tan de números, ver como toda esta vida cotidiana también de las mujeres que estaban en esta institución? Muchas gracias, Cristina, también por la oportunidad de ampliar más sobre este tema del Archivo General de Indias, sobre todo para las personas que vamos con poco tiempo, con pocos recursos al Archivo General de Indias. Lo esencial es optimizar los tiempos de búsqueda. Ahora ya en la actualidad se permite tomar fotografías del Archivo General de India. La primera vez que yo fui, pues esto no era posible, había que pedir las fotocopias y pues eso también implicaba más costos. Entonces, mucho de lo que me sirvió muchísimo es tomar las referencias de las personas que ya habían trabajado temas sobre Guadalajara, sobre todo para darme cuenta en qué legajos podría estar encontrando información. Tanto en este caso en Guadalajara, la información que pues la verdad hay que reconocer muy bien referenciada, luego hay malas prácticas que no referencian bien la información, pero la información que generó Carmen Castañeda en su libro sobre la educación eh, en la ciudad fue fundamental encontrar las referencias, lo que generó también Josefina Muriel y lo que generó María Los Ángeles Galvez Ruiz.
Entonces, yo con esta visión y conociendo un poco la dinámica del cuadro clasificador, pues sí, tenía como estos lineamientos de estas colegas que hicieron un gran trabajo en la búsqueda de archivos, tenía estos lineamientos y también tenía como un tanto el conocimiento del cuadro clasificador y sabía, bueno, si ellas ya encontraron información por aquí y el cuadro clasificador me dice esto, puedo buscar legajos antes y legajos después en esa temporalidad o entrecruzando. Por ejemplo, hay un dato curioso en el Archivo General de Indias que está lo de mapas y planos. Y en mapas y planos lo concentraron en México. Pero luego ya en la referencia te refiere, este mapa está en Guadalajara, legajo 229, ¿no? Como que te manda esa otra referencia porque ahí sí fue como eh, un desajuste, diría yo, porque sacaron los planos o mapas que encontraron de Guadalajara y los concentraron en Audiencia de México, pero al menos sí tuvieron el detalle de ya mencionar en la nota, este mapa corresponde a tal información de Guadalajara con tal signatura, ¿no? Entonces un poco eso me ayudó a optimizar los tiempos y a, pues, una cuestión ya más práctica, ¿no? De lo que yo estaba buscando. Porque, por ejemplo, en lo de las visitas pastorales, en los de la correspondencia que está en el AJI, pues el obispo también informaba al Consejo de Indias del estado de las instituciones que estaba encontrando y sobre todo en el momento de la fundación. Cuando había una fundación, y pues también lo dijo como una de las cosas que a mí me sirvió, cuando se establecía una fundación de religiosas, de religiosos, cualquier institución que se fuera a establecer tenía que contar con los permisos del obispo, de la Real Audiencia, del ayuntamiento y el aval de las personas principales de la región. Entonces, aunque yo estuviera buscando a lo mejor del Colegio de Niñas de San Diego, eh, pues me iba a dar información del resto de las instituciones, qué mujeres estaban o quién estaba dando el visto bueno desde el convento de Dominicas, o quién estaba dando el visto bueno desde el convento de Teresitas, porque todas las instituciones que tenían que dar su visto bueno, ¿no? Y también el parecer de los vecinos, insisto, con el caso de los colegios, por ejemplo, los vecinos qué opinaban del colegio Niñas, si estaban de acuerdo, los vecinos principales estaban de acuerdo, cuántas niñas atendía, y es otra información que me va dando comprender cómo se generaba el proceso de fundación de una institución y cómo todos tenían que dar un parecer, si la institución, cuántas personas pretendía atender, con qué capitales contaba, y no solamente de esa institución, sino de los institutos de alrededor que estaban dando su visto bueno, que había pues muchísima más información alrededor de esos informes, ¿no? Entonces esas fueron las pautas que yo estuve teniendo un poco para el archivo. No descarto esto de aventarse clavados, pero por lo menos son clavados un poco más direccionados hacia dónde podemos encontrar información y de qué naturaleza. Sí, muchas gracias. Y pues nos das un punto ahí clave, ¿no? Pensar en que, como tú dices, no se tiene el tiempo, por ejemplo, para ir a España, ni los recursos para estar, entonces siempre hay que ir con una visión y una perspectiva, pues para optimizar nuestro tiempo. Y también algo que hemos visto a lo largo de este seminario y también yo creo, nuestra propia experiencia, es como a veces estos archivos que son abiertos, no son tan abiertos, ¿no? O sea, te van limitando un poco la información, te limitan en tomar fotografías, obviamente siempre con una mirada de conservar el archivo y que no se maltrate, pero que por las y los historiadores, pues se convierte también en un poco retrasar, ¿no? Este proceso de búsqueda. Milagro, no sé si tengas alguna duda, pregunta, comentario. Pues más un comentario, Isabel. Bueno, felicitarla por el trabajo que desde que compartimos en los espacios del Colegio Michoacán, pues ya conocía, ¿no? De esos momentos y sabía del tema, ¿no? Y cómo te apasionaba. Una historia desde el punto de vista institucional, y cómo nos abres, también el panorama, ¿no? Tu bagaje institucional, tu bagaje en cómo buscar a través de esta rama histórica, nos fuiste llevando, es decir, todo lo que tú habías acumulado, ¿no? En tu recorrido, te permitió lograr ese tipo de búsquedas orientadas, es decir, no te fuiste a ciegas y y nos dimos cuenta en cuanto nos empezaste a decir lo de las pestañas, en fin, pero hablabas ya
del obispado, del virreinato. Entonces, si tenías todo esto acumulado, dado que te permitía entonces hacer una búsqueda más orientada. ¿En qué archivos buscar? ¿Qué jurisdicción? ¿A quiénes se mandaban? ¿Por qué se mandaban, no? Era gobierno, pero lo religioso y el gobierno civil, pues eran uno mismo, ¿no? En la época del virreinato, nos cuesta ahora trabajo como asimilarlo, pero tú trabajaste los dos, desde antes de la independencia y después, entonces tú ahí te aventaste un gran trabajo por los contextos históricos que manejaste realmente, ¿no? Después pasas por la Guerra de Reforma y es otro, hasta que llega penitenciaría. Entonces estamos hablando de unos contextos, la verdad, bastante complejos que manejas dada el periodo que vivió la casa, perdón, de recogidas en Guadalajara. Y todo esto lo fuiste armando. Y a pesar de que en el primer ciclo, que era como nuestra, y es no, nuestro objetivo, dónde buscar estas mujeres, y hablamos mucho de archivos personales, de dónde encontrarlas, pero tú nos estás hablando ahora desde lo institucional, dónde encontrarlas y cómo encontrarlas, y que ahí están, y que siempre han estado, ¿no? Finalmente. Porque en efecto hay una ausencia de archivos personales de las mujeres que habitaron la casa de recogidas, ¿no? Tienes el dato de las rectoras, este los datos personales me llamaron mucho la atención, el tipo de mujer que entonces estaba a cargo de ese tipo de instituciones y del que me imagino que no hay tampoco como mucha información. No sé si encontraste algo de las rectoras, de su vida, de estos archivos institucionales. Eso sí me llamó mucho la atención. Yo pensaba, o no sé por qué lo imaginé, que hasta eran mujeres solteras, ¿no? Y luego hablaste que también algunas eran cigarreras, bueno, docentes que impartieron clases. Entonces estamos viendo también ahí como inicios de un magisterio, no sé. Pero bueno, nos invitas entonces a mirar con lupa los documentos institucionales, las mujeres ahí están, ¿no? Y en qué contextos buscamos efectivamente los archivos. Tú desde aquí de Guadalajara, en el archivo del histórico de la arquidiócesis, ¿no? Dices una caja 30 expedientes, pues no da. Entonces, ¿qué más a la distancia? ¿Cómo voy para allá? Y ya estás allá. ¿Y qué pasó? ¿No? A optimizar tiempos. Y eso te habla también de tu trabajo, de tu tarea, de todo lo que te metiste como historiadora, ¿no? El tema. Pero pues, ¿quiénes somos y desde qué punto y desde qué situaciones estamos buscando? Y nos acercamos a los archivos. Entonces, la verdad es que hiciste una labor titánica, ¿no? Por todo lo que llegaste a acumular. Y no, pues simplemente felicitarte y más que nada esto, ¿verdad? Entender la lógica. Nos ayudas mucho, ¿no? Todo este bagaje que tenemos nos ayuda a entender la lógica de la búsqueda de los documentos, desde qué punto lo hacemos, ¿no? Y la verdad es que no lo hiciste nada a ciegas y sí, te felicito, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Milagros, por los comentarios. sí. Bueno, ahorita que decía esto, Milagros, me quedé pensando en algo que también nos decía la doctora Mila Bazán sobre estas maestras que tienen que hacer sus informes y dice, bueno, eran informes muy técnicos, pero gracias a que algunas tienen una cultura como de escritura más amplia, hablaban de más cosas y dejaron como más riqueza, ¿no? En estos informes hasta de ellas mismas. En estas rectoras, ¿tú encontraste ese tipo como que tú digas, tenían más como esta cultura de escritura o fueron un poco más, pues sí, así, más técnicas, ¿no? De nada más señalar, porque de ahí sacaras tú más datos? ¿Hubo estas que escribieran más, con un poco más desde lo personal? Sí, también pude hacer un análisis de los formatos que ellas generaban para comunicarse, esta cultura escrita. Sí encontré diferencias. Había unas que tal cual tenían secretaria porque ellas no sabían escribir y lo mencionan, ¿no? Tal cual los documentos no sé firmar o enviaban pues a otra persona. Y esto me permitió observarlo mucho, la correspondencia que establecían con el ayuntamiento, los oficios que realizaban, estos que les menciono que realizaban para solicitar maíz de la Lóndiga. Puse atención en cuál era el tratamiento que daban a la autoridad, cómo se dirigían, tal cual, pues, bajo qué argumentos solicitaban que se les brindara descuento o maíz gratis. Entonces, también eso me habla de la relación, no solamente, o esta parte de la cultura escrita, sino la relación o la percepción que ellas tenían de su trabajo, del ayuntamiento y de las mujeres que estaban a su cargo. Algunas rectoras hablaban, por ejemplo, solicito maíz para mis pobres hijas que tengo aquí, que tengo que cuidar. O sea, había una visión maternal, o sea, sí es, insisto, pues nos toca rascar mucho para interpretar todo esto, pero sí nos habla de cuál es la percepción que ella tiene de las mujeres a su cargo, ¿no? Otras
hay algunas que las refieren así, de una manera más maternal, o con esta referencia de que son mis pobres hijas o mis pobres hijas que que no tienen que comer o que están padeciendo el hambre, entonces le solicitamos que usted nos mande, nos beneficie con maíz o nos permita comprarlo a precios más accesibles, ¿no? Y lo otro, pues había mujeres que se dirigían haciendo referencia a las habitantes de las casas de recogidas, como estas mujeres miserables que no tienen nada que comer y entonces, o sea, son otros tratos también, ¿no? Pero buscan, esas son sus estrategias para acercarse al ayuntamiento y mostrarles los argumentos por los cuales tienen que ayudar, ¿no? O porque son sus pobres hijas o porque son miserables que no tienen nada que comer o, ¿sabes? Como todo esto. Y pues también, insisto, está la otra parte que es identificar que son mujeres que están generando agencia, que no es que vayan al obispo y le pidan al obispo que pida maíz a la alhóndiga, ellas están llevando sus propias cartas al ayuntamiento, dirigiéndose directamente al ayuntamiento para pedir maíz o algunos beneficios materiales para, para la casa, ¿no? Composturas para la casa. Menciono lo de sanidad porque, por ejemplo, cada epidemia o cada brote, pues era el ayuntamiento, no la Real Audiencia, no el obispado, aunque la institución funcionara más plegada al orden eclesiástico. Cuando había algún brote epidémico, el ayuntamiento, como encargado de sanidad y policía, tenía que vigilar que todos los edificios estuvieran saneados para que no hubiera chinches, pensando que las chinches eran lo que infectaba todo, que estuviera bien ventilado para que no hubiera brotes epidémicos. Entonces, todas estas cartas también se están dirigiendo al ayuntamiento con estas funciones de sanidad y de policía. Y son las mujeres también, las rectoras, las que se están acercando al ayuntamiento para que cumpla con esta función de sanidad y de policía, ¿no? Entonces, sí está la cultura escrita, sí está el tratamiento que nos permite un tanto identificar el perfil de las rectoras y, insisto, su percepción sobre las mujeres que estaban a su cargo también, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Isabel. Digo, también piensa uno en estos discursos maternalistas de clase, ¿no? Que también se van a identificando en lo que tú nos vas diciendo y que pues son a partir de lo que tú dices, peticiones, ¿no? Esas peticiones que ellas estaban haciendo, pues, dentro de esta agencia, ¿no? En la posición en la que ellas estaban. Marce, Milagros, no sé si tengan algún... Marce, sí, adelante, Marce. Sí, bueno, todo me ha parecido súper interesante y también quería yo hacer un poco énfasis en dos cosas que nos dijiste. Una, que justo la comentaste, que es las mujeres que escribían. Em, Eso es también muy importante revisarlo porque suponemos que son los señores los que mandan cartas, los obispos, los del cabildo, el alcalde, todos ellos. Y lo que tú fuiste buscando es, hubo mujeres que escribían y si había, eran las rectoras. Pero aquí nos estás hablando de que no solo las rectoras, sino sus secretarias. Es decir, había mujeres a las que ellas mismas nombraban mi secretaria y entonces había mujeres que aprendían a leer para poder apoyar en esta escritura. Y eso es súper interesante, porque también volvemos al tema de que no, las mujeres no han accedido a la escritura y ahí está, ¿no? Y otra muy interesante que mencionaste, que es la cultura material. Me parece que a veces la pasamos por alto cuando pensamos en una mujer a la que tienen en no sé, que denuncian por prostitución o algo, alguna transgresión, y el mismo escribano dice, pues le quitaron sus zapatos y le quitaron no sé, el abrigo porque tal. Entonces empiezas a ver qué tipo de, no sé, la ropa que tenían o dicen allí mismo, ella solo tenía un jacal con o sea, un catre y una lámpara. Entonces empiezas a ver qué cosas tenían ciertas mujeres o en los testamentos, como tú también lo dices, todas las cosas que luego le dejan a las hijas o a quien lo dejen. Y esa parte yo creo que no hay que olvidarla. Y tú no la estás marcando en estos documentos, ¿no? Como que ver la cultura material. Yo pensé en estas señoras y dije, pues tenían acceso al papel, a la tinta, que era muy caro. Entonces, había ahí también tal vez un presupuesto para el asunto de la comunicación. Y yo creo que todo esto
bueno, a mí me ha dado muchas pistas de búsqueda, todo lo que nos has dicho, porque sí, olvidamos la cultura material que tienen ellas, que a veces ellas no la describen, sino la describen quienes escriben los documentos. Y eso también no perderlo de vista, ¿no? Sí. Y bueno, una pregunta final. Cuando, porque no me quiero pasar, pero cuando tú dices que algunas de estas señoras rectoras, que es tu trabajo, ¿verdad? El trabajo que tú hiciste, hablan de las mujeres como, o como miserables o como sus hijas. Yo también te preguntaría, ¿cómo veía la sociedad de Guadalajara estas casas de acogida? ¿Cómo era la visión de tener una casa para sacarlas del vicio, sacarlas del mundo que las promiscuía? No sé, ¿cuál es una pregunta por lo que decías de las rectoras? Bueno, he encontrado datos, eso ya es en la literatura de la época, en los que sí se les ve a las casas de recogidas como un lugar de estigma. Entonces, sí hay como que expresiones un tanto de esa naturaleza de qué bueno que las encierren por ser de lo peor, o sea, sí había esa visión del estigma a las mujeres y lo podemos encontrar en novelas históricas de Guadalajara y también incluso en novelas ya que tuvieron circulación, creo, un tanto más nacional. Me parece que una de esas novelas, ahorita se me escapa el título, creo que es Astucia, la novela de Astucia, donde refiere que da un contexto de una casa de recogidas y se refiere a eso, ¿no? Que qué bueno que la van a mandar porque era una coqueta y que ahí iba a aprender, ¿no? A comportarse. Entonces también las referencias de la literatura nos permiten tener esa visión del imaginario de cómo se percibe pues esas casas de recogidas. Y aprovechando también pues otras de las fuentes que no mencioné, que también utilicé para rastrear algunas de las rectoras, fue Family Search, para rastrear pues justo su estado civil en algunas, ¿no? Si estaba casada, si ya estaba viuda, si había tenido hijos, entonces no deja de ser una muy buena herramienta. Y, por ejemplo, en otro caso, también hablando de la cultura material, tengo ahí un trabajo sobre testamentos, sobre un testamento de una mujer de acá de Guadalajara, pero lo curioso del caso es que en el testamento se va a litigio porque de todos los bienes que heredó a sus 3 hijos, resulta que esos 3 hijos nada más uno era legítimo, ¿no? Entonces también como además del testamento, la cultura material es los mecanismos o estrategias que buscaban las mujeres para proteger a toda su prole, fueran o no ilegítimos, ¿no? Y también cuestionarnos cómo luego pues somos muy positivistas en la cuestión del documento, ¿no? Dar por hecho que todo lo que se dice en un testamento es cierto porque es su última voluntad, porque ya está en el hecho de muerte, cuando a lo largo del juicio y gracias al entrecruce que hice con Family Search, pues sí se comprueba que efectivamente a los 2 hijos menores los registró como hijos naturales. Entonces sí, desde no solamente el litigio, sino pues la oportunidad de cotejar con Family Search, me confirmó que en efecto pues no eran sus hijos legítimos y también nos deja ver cómo aún en el hecho de muerte una mujer pues, puede mentir con tal de dejar protegidos a sus hijos, ¿no? Para ella eran sus hijos más allá de si eran legítimos o no. Sí, son muchos los entrecruces que podemos hacer con toda la información, ¿no? ¿Y qué pasó en el juicio? ¿Le dieron las cosas a los hijos Ganó. o no? Uy, bueno, de hecho el texto lo llamo Voces y Silencios porque pues la hija mayor fue la que dejó al descubierto a la madre de que los menores no eran hijos legítimos y en el trayecto del juicio se menciona que los hijos menores son hijos de un sacerdote, pero nunca se refiere de que es sacerdote, ¿no? Para salvar la honra y el honor del sacerdote y no generar controversia. Entonces son silencios. La madre cayó que eran ilegítimos, pero luego a lo largo de todo el juicio, lo que se cayó fue quién era el padre, porque iba, pues además que era sacrilegio, que eran hijos bastardos, pues eran espurios, o sea, dentro de toda esta naturaleza, esta gama de hijos naturales, eran los naturales, los que no tenían padre, los bastardos y los espurios eran en particular los hijos cometidos bajo la concepción de sacrilegio en las que entraba pues los habidos con sacerdote. Entonces, un silencio de la madre derivó en otro silencio mayor que fue el encubrimiento del padre, que solamente se refirió que era un sacerdote,
Pero pues como era doble pecado, no solamente mintió en su lecho de muerte, sino que los hijos eran producto de sacrilegio, pues los hijos menores quedaron totalmente en la ruina, ¿no? La hija mayor fue la que se quedó con todos los bienes, porque pudo demostrar que en efecto los hijos habían sido registrados como hijos naturales, y pues sí, nunca se dio el nombre del padre, ¿no? Que se reconoció que era sacerdote, pero nunca se dio el nombre del padre. Para buscar tu artículo. Sí, Gracias. sí, pues muy, muy interesante, Isabel, pues muchísimas gracias por compartirnos también cómo tú fuiste armando todo este trabajo de archivo para llegar a, pues, esta investigación que, bueno, reitero, ojalá la puedan conseguir, está de venta en el Colegio de Michoacán, es un libro bastante abundante, podríamos decir, ¿no? O sea, bastante grueso, ¿no? Te quedó tu texto. Y también ahí pueden ustedes ver incluso rostros, ¿no? Los rostros de estas mujeres que Isabel logró encontrar, el espacio físico, ¿no? De tanto unos planos que presentas en el libro como fotos de lo que queda, ¿no? De lo que fue este espacio, ¿no? Donde estas mujeres estuvieron. Entonces, creo que pues fue un trabajo muy redondo, ¿no? Que nos que vas presentando tú en tu libro, pues quiénes eran, cómo vivían, cómo dividían su tiempo, y pues a través, ¿no? De estos documentos que, como tú no lo has dicho, pues son documentos institucionales en el que ahí quedaron pues las huellas de estas mujeres, y que con estas preguntas y esta perspectiva también feminista de ir buscando a las mujeres, las fuiste encontrando, ¿no? A través de estos documentos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues damos por concluida esta primera sesión. Los invitamos a la siguiente, que nos va a acompañar la doctora Arcelia Paz. Entonces, bueno, ya estaremos mandando la información y haciendo el cartel para que ustedes lo conozcan. Y pues le reiteramos otra vez nuestro agradecimiento a Isabel por acompañarnos, a las personas que nos acompañaron y nos enviaron sus comentarios o saludos para Isabel. Y bueno, también aquí a Milagros, a Marcela, que forman parte de este seminario. Y pues nos vemos la próxima sesión. Y bueno, pues hasta luego.